Hola, buenas noches y bienvenidos a este programa en la noche del 25 de junio. Ya hemos dejado atrás San Juan y sus hogueras y afrontamos un espacio en el que tenemos pues aproximadamente 90 minutos para estar junto a ustedes y llevarles historias y protagonistas que esperamos sean de su interés. Programa, como siempre, que ya comienza con la cabecera. Bueno, pues comenzamos el programa de esta noche y vamos a hablar a continuación con un hombre que dirige, bueno, pues a un colectivo formado por aproximadamente más o menos 1000 personas. Bueno, como en una ocasión comentaba uno de mis compañeros, es el jefe de una empresa con 1000 operarios, ubicada en el centro de Asturias, para que ustedes me entiendan. Bueno, pues se trata del Regimiento de Infantería Príncipe número 3, acuartelado en el concejo de Siero, en el cuartel Cabo Noval. Su coronel jefe y gobernador, comandante militar de Asturias, bueno, pues es el coronel Manuel Pérez López, nacido en Cádiz en el año 1966. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues vamos con unos pequeños datos biográficos. Tras ingresar en la Academia General Militar con la 45 promoción, en 1985 Pérez obtuvo el empleo de teniente de infantería, en 1990 y en el 95 ascendió a capitán hasta 2001 cuando fue nombrado comandante. En 2010 ascendió a teniente coronel y en el 17 a coronel, siendo comisionado a la División de Planes del Ejército. Ha realizado cursos de operaciones especiales, paracaidismo, apertura manual, educación física y Estado Mayor, así como varios cursos OTAN. Casado y con 2 hijos, cuenta con 4 misiones en el exterior, 2 en Bosnia y otras 2 en Afganistán. Correcto, me imagino. Correcto, así es. Correcto. Bueno, pues entonces, ¿qué balance hace del tiempo que lleva al frente del regimiento? Bueno, en estos 18 meses que llevo, el balance no puede ser más positivo, tanto en el aspecto profesional, mando una magnífica unidad con magníficos profesionales, como en el aspecto personal. Mi familia está perfectamente integrada aquí en Asturias y realmente estamos contentos y felices. Recientemente su regimiento ha finalizado una misión en el Líbano en la que han participado bastantes de sus integrantes. ¿Satisfechos con el resultado alcanzado? Sí, la misión se ha cumplido con éxito. Ha sido una misión con momentos complicados que el personal del Regimiento Príncipe, dada la preparación que ha tenido y que ha realizado específicamente para el cometido a desarrollar en el Líbano, pues se ha cumplido con garantías. En ocasiones, cuando hablábamos con algunos de sus hombres y mujeres que se sentaban ahí donde está usted en la temporada pasada, establecíamos un paralelismo. Decíamos, bueno, vamos a ver, esto es como el deportista que entrena para cuando llegue el partido. Es decir, cuando llega ese momento difícil que usted comentaba, ya sea en Líbano, en Afganistán, en Mali, ahí es donde se ve el resultado de el haber entrenado durante todo el año. Sin duda, y además es que el día a día es nuestra obligación y lo que llamamos nuestra clave del éxito. Todo el esfuerzo que hacemos desde que llegamos a las 7:30 al cuartel hasta que nos vamos va orientado a prepararnos para las misiones que España y nuestro gobierno nos puedan encomendar. Claro. ¿Hay misiones en perspectiva o ahora entran en una rotación? Bueno, tenemos, hay una planificación de misiones a nivel ejército en el que participan todas las unidades. Ahora llega el momento de un periodo de descanso, pero efectivamente ya tenemos misiones en perspectivas. Para finales de 2021 volveremos al escenario de Mali y posiblemente vayamos también a Irak. Mali es quizás el escenario más desconocido para la opinión pública. Parece que siempre ponemos el foco en Afganistán, Irak, Líbano. Sin embargo, Mali queda... Bueno, no lo sé si es el más desconocido. Es un escenario diferente. Es una misión que está bajo el amparo de la Unión Europea y que básicamente está orientada a adiestrar a las fuerzas malienses y prepararlas para su lucha contra el terrorismo. Esa es nuestra misión allí, bajo el paraguas, como digo, de la Unión Europea. Y bueno, esa misión exigente, no exenta de riesgo y que estamos cumpliendo, creo yo, con un gran nivel. Bueno, la amenaza, considero, para un país como España ha cambiado del modo usual de guerra. Hemos pasado a una amenaza de terrorismo global.
¿El ejército también se recicla ante estas amenazas? Es decir, ¿hay preparación específica para responder a la amenaza terrorista? Pues claro, el ejército va evolucionando y tiene que ir incluso por delante de lo que es la amenaza. Un buen ejemplo es lo que le acabo de comentar de Mali. Nuestra misión es adiestrar a las fuerzas locales precisamente para luchar contra estos grupos terroristas, yihadistas que están haciendo bastante daño en muchas partes del mundo. Es quizás una guerra distinta y una guerra más difícil. No es una guerra con frentes establecidos. Sí, yo creo que lo que son las guerras o el concepto de frente que a lo mejor podemos pensar en algunas de las películas de hace unos años, eso ya hace mucho tiempo que acabó. Ahora no hay frentes, los escenarios son totalmente difusos, son híbridos, hay distintos tipos de amenaza y el ejército se prepara y se adapta para cualquier tipo de evolución en este tipo de escenarios. No solamente el ejército enemigo es lo que actúa contra nosotros, sino que hay una serie de actores que normalmente están intrínsecos en el terreno y que no forman parte de un frente físico. Para eso nos preparamos y para eso volcamos todo nuestro esfuerzo de preparación. Claro. En un mundo en el que vivimos con nuestro estilo de vida occidental, con los defectos y con las virtudes que el mismo tiene, ¿ese mundo necesita muros que lo protejan y profesionales que cuiden ese muro? Bueno, el concepto del muro o no frontera el físico, ya obviamente ya no está. Hace unas décadas sí era así, pero yo creo que los muros siempre han existido y continúan existiendo. El preservar nuestra forma de vida, nuestras libertades, bueno, implica un muro realmente. Si queremos mantener nuestra forma de vida y nuestras libertades, hace falta pues una entidad como pueden ser el Ejército o las Fuerzas Armadas de un país que garanticen ese modo de vida. Y esa es parte de la misión de las Fuerzas Armadas y del Ejército de Tierra. Claro. Usted proviene del Cuerpo de Operaciones Especiales. Su antecesor en el cargo, el coronel Roca, procedía de la Legión. ¿Hombres duros para una unidad dura? Bueno, el balance de la vida militar que uno lleva, bueno, te hace pasar por muchos destinos. En mi caso, efectivamente, sí he estado casi 17 años en unidades de operaciones especiales. También he estado 7 años en la Legión y en otras unidades. Eso te da unos antecedentes, un background que te permite aportar cosas a futuros destinos como el que tengo yo aquí. Hombres duros, bueno, son unidades distintas que te dan un tipo de impronta, pero que puedo decir que la que ahora mismo tengo el honor y el orgullo de mandar no tiene nada que desmerecer a unidades en las que he pasado mucho tiempo anteriormente. El regimiento, el de aquí, el regimiento Príncipe, es un regimiento duro. La creencia, digo popular, generalizada en la calle, incluso lo llaman la Legión del Norte. No sé si el apelativo es correcto, es exagerado, no lo es. Bueno, incluso hablando con gente que presta servicio en otras unidades en la zona de Castilla y León, me decían, bueno, es que claro, en el Regimiento Príncipe ahí se trabaja mucho. Eso lo puedo asegurar, que se trabaja mucho y bien. La instrucción y el adiestramiento del regimiento, de los dos batallones que lo componen, el Batallón San Quintín y el Batallón Toledo, es dura y exigente. Si a eso le unimos las condiciones del entorno asturiano, un clima duro, con mucha lluvia, con mucha montaña, pues hace que la instrucción sea exigente. Y es cierto, no tiene nada que desmerecer a otro tipo de unidades, como he dicho anteriormente, y creo que también somos referentes no solamente para la parte del norte de España, sino en muchos aspectos para el adiestramiento del ejército. 18 meses ya en Asturias. ¿Cómo definiría al soldado asturiano? ¿El soldado asturiano? Bueno, esa es una buena pregunta. El soldado asturiano es un hombre callado, cumplidor, trabajador, leal y buen compañero, y fuerte, austero y duro. Y insisto, quizás se lo dé el tipo de terreno y climatología en el que trabajamos. Es un buen soldado, muy buen soldado. Y el asturiano en general, porque me comentaba, su familia se ha integrado, me decía perfectamente, en Asturias. Bueno, pues cuando va por la calle, no sé, cuando ve a sus vecinos, cuando entra a una tienda, ¿cómo define el asturiano en general?
Pues fue una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué desde el minuto uno. Es muy hospitalario, muy amable, muy amigo de sus amigos y sobre todo muy humano. Yo me sentí apoyado desde el momento en que llegué y me sigo sintiendo apoyado. Me ha sido muy fácil, tanto a mí como a mi familia, que hemos tenido ya muchos destinos en todos estos años. Ha sido muy fácil, como decía, integrarnos aquí en Asturias, precisamente por el carácter de la gente. Entiendo que la carrera militar es tremendamente vocacional para ustedes, pero también para sus familiares, quiero decir, para su mujer, para sus hijos. Cada X años cambian de destino. No es como la persona que dice, bueno, pues he sacado unas oposiciones de profesor de secundaria, me establezco en este instituto y, bueno, puedo variar de una población a otra, pero sería difícil cambiar de comunidad autónoma. Sí, yo siempre digo que los militares no somos nada sin nuestras familias, ¿no? Es duro para ellos el tanto cambio de colegio, tanto cambio de ubicación. Tiene la parte positiva que ven otras perspectivas, conocen otras gentes y otras formas de pensar y de ver las diferentes cosas de la vida, ¿no? Pero es duro cambiarlos de colegio cada poco tiempo y cambiar el entorno de los niños sobre todo. Por lo cual siempre digo que el militar efectivamente es vocacional y su familia, entre comillas, sufre la vocación, sí. Bueno, supongo que habrá recorrido en el tiempo libre o incluso en tiempo de trabajo, bueno, pues Asturias de lado a lado. Si tuviera que recomendar a alguno de sus compañeros de la 45 promoción del año 1985, bueno, pues un par de lugares para visitar en Asturias, ¿con cuáles se quedaría? Pues sería muy difícil decir solo un par de lugares. Yo les recomendaría sobre todo cualquier lugar de los picos de Europa o de la costa asturiana. Los paisajes, la montaña, los acantilados de la costa son maravillosos y andar por este tipo de terreno es una maravilla. A eso me dedico los fines de semana que puedo y me puedo escapar con mi familia. Con la familia. Es natural de Cádiz. Bueno, tanta lluvia, tanto verde, tanta montaña. ¿Llegan a cansar? No sé, te levantas por la mañana, ¿qué día hace? Miras, llueve. Bueno, sí es cierto, pero como digo yo, no se puede tener todo. Este paisaje, esta zona verde maravillosa que tiene Asturias, sin agua no podría ser, ¿no? Quizás sea un pequeño peaje a pagar. En cuanto al agua, bueno, estamos acostumbrados. Uno de mis destinos fue en Bélgica, estuvimos 3 años allí. Puedo asegurar que llueve bastante también, aunque no tienen los paisajes y las montañas que tenemos aquí. Con lo cual, bueno, cansarme en absoluto. Estoy encantado de estar aquí en este tipo de paisaje. Genial. ¿Le gusta el fútbol? Me gusta. Le gusta. Sí. ¿Le sorprendió la rivalidad existente entre el Real Oviedo y el Real Sporting? Que es como, al no estar ninguno de los dos en primera, es como poco conocida. Bueno, existe una gran rivalidad, indudablemente. He tenido oportunidad de asistir a varios encuentros, algún derbi también. Lo que sí puedo constatar que es que son dos magníficas aficiones, defienden sus colores con pasión y son sobre todo muy fieles, tanto en el Molinón como en el Carlos Tartiere. Es difícil no ver una gran entrada, lo cual en otros estadios que he tenido la oportunidad de visitar no se llenan tanto como los de aquí, sí, correcto. ¿Han tenido el Cádiz ahí también? Sí, yo tengo que reconocer que soy aficionado del Cádiz, con lo cual algunas conversaciones en algunos de los partidos, pues bueno, me tenía que poner en modo neutral, ¿no? Porque sí, efectivamente, el Cádiz ha estado ahí también peleando a lo largo de la temporada, tanto con Sporting como con el Oviedo, más hacia el final, pero bueno, al final ninguno de los tres se ha podido meter en los playoffs. Para el año que viene. Ya veremos. Bueno, ¿considera que el ejército, los hombres y las mujeres que lo componen, están plenamente integrados en nuestra sociedad actual, que han dejado de verles como los que viven en un cuartel, ajenos al día a día? Bueno, somos parte de la sociedad. Integrados, sí, tenemos que estar. Y yo creo que ya somos menos desconocidos que hace unos años. Una prueba, pues a lo mejor puede ser incluso este tipo de entrevista en la que algunos de mis hombres y mujeres han pasado por aquí, ¿no?
Somos parte de la sociedad. Yo creo que cada vez el ciudadano entiende mejor al militar. Quizás no nos conoce tanto como debiera, y ahí es un poco labor de todos, ¿no? Empezando por nosotros mismos, por las distintas instituciones públicas, por la enseñanza, que la gente nos conozca más y sepa lo que realmente hacemos. ¿Somos conscientes, la población civil, de la labor que se realiza más allá de las fronteras? Es decir, ¿se sienten ustedes valorados? Con esto pongo un ejemplo. Yo en una ocasión fui de vacaciones a Estados Unidos, bueno, y en el aeropuerto de, no sé si era el de Miami, si el de Orlando, bien, aterrizó un avión y se apearon, pues, no sé, 100 militares norteamericanos con su uniforme típico de camuflaje del desierto, bien. Y según entraron en la sala del aeropuerto, la gente espontáneamente comenzó a aplaudir. No eran familiares, ni amigos, ni nada. Simplemente era gente que estaba allí esperando con sus maletas y sus temas, y la gente empezó a aplaudir cuando aquellos militares llegaron al aeropuerto. ¿Ustedes se sienten igual de integrados aquí en España? Quizás hay que ver la idiosincrasia y la situación del pueblo americano, en que llevan prácticamente en guerra pues, muchísimos años, en distintos conflictos. Nosotros creo que en España esa conciencia de defensa, de seguridad nacional, aunque cada vez está más arraigada, aún no es entendida o comprendida al nivel que quizás se podría esperar, ¿no? Pero con ese ejemplo que me pone, le pongo yo otro. El otro día llegaron nuestros hombres y mujeres del Líbano y de Mali, y bueno, cuando salieron por la puerta del aeropuerto, sí es cierto que jugamos en casa, pero los aplausos tanto de familiares como de personal que no tenía nada que ver con la misión o con la unidad, pues también reconocieron un trabajo. Sí, hay que mejorar en este aspecto, hay que mejorar en el que la sociedad conozca y tenga realmente conocimiento de lo que es esa conciencia de seguridad y de defensa, pero bueno, quizás nos falta un poco más de exportar ese conocimiento y de extenderlo a distintos niveles. Vamos a echar la vista atrás, vamos a irnos hasta 1985. Usted ha visto evolucionar al ejército. ¿Esta evolución ha sido meteórica? ¿El paso a integrarse en la OTAN fue un paso decisivo? Bueno, decisivo y fundamental. Desde incluso antes ya estamos integrados, creo que en el año 82, si no me falla la memoria, antes de que yo ingresara en la academia. Hoy en día el mundo no se entiende como una nación sola. Vivimos en un entorno muy globalizado, trabajamos codo con codo con nuestros aliados en muchas áreas económicas, áreas de seguridad, con lo cual la integración en la OTAN pues es fundamental. Hoy en día la defensa de Europa no se entiende sin la OTAN. Desde el año 85 hasta aquí, bueno, las cosas han ido cambiando, la amenaza, como ya hemos hablado al principio de la entrevista, pues ha ido evolucionando, y tanto las naciones, sus ejércitos, como las organizaciones internacionales, como la OTAN, pues se han ido adaptando a la nueva situación. Desde mi punto de vista, hoy el entorno internacional no se entiende como una única nación haciendo una única cosa. Somos parte de un mundo globalizado y hay que adaptarse a eso. Vamos a ir un poquito más atrás, antes del 85. ¿En qué año decidió quiero ser militar? Bueno, no me iría tampoco mucho más atrás, porque supongo que como muchos con esa edad, ¿no? Con 16, 17 años, tienes dudas sobre qué vas a hacer. Yo soy hijo de militar, sí tengo que decir que mis padres no me animaron en ningún momento a seguir su profesión. De hecho, soy el único militar de los 6 hermanos que somos. Pero bueno, me atrajo, y la decisión, pues yo creo que con 16, 17 años me fui sin tener tampoco mucho conocimiento, pero bueno, me atraía algo, y cuando llegué allí me di cuenta de que me gustaba y que era lo mío. ¿Volvería a tomar la misma decisión? Sin duda.
Pues llegamos así al final, coronel Manuel Pérez López, jefe del Regimiento de Infantería Príncipe número 3 y comandante militar de Asturias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos lo que es, bueno, pues su experiencia personal en Asturias y también la labor, el trabajo que realizan los hombres y mujeres que componen el regimiento, tanto en el cuartel como más allá de nuestras fronteras, en esas misiones que les han llevado ya a Bosnia, a Líbano, a Mali, a Irak, a Afganistán y a las que volverán, bueno, pues dentro de un tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, pues nos vamos muy rápidamente a publicidad, volvemos igual de rápido y continuamos con el programa esta noche. Hasta ahora. Bueno, continuamos el programa de esta noche, lo hacemos cambiando totalmente de asunto. Bueno, pues ya saben que los escolares, o bueno, todos aquellos que van a las aulas, ya están de vacaciones. Llega el momento de hacer balance y vamos a pulsar cuál es la opinión del balance que hacen sobre este curso, que además coincide fin de curso con fin de legislatura, desde los profesionales de las aulas, en este caso, bueno, pues con la representación del sindicato AMPE en Asturias. Para hablar de este tema y de otros muchos, bueno, pues se encuentra esta noche con nosotros Gumersindo Rodríguez, el expresidente del sindicato AMPE en nuestra región. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, coincide el final de curso con el final de legislatura. Hay un gobierno saliente, un gobierno entrante. ¿Qué valoración hacen de este gobierno saliente? Bueno, en materia educativa, claro. Sí, en materia educativa. Si hacemos una valoración del curso y también de la legislatura, una valoración global, tendremos que explicar que es netamente positiva. ¿Por qué? Porque solo este curso 2018-2019 en Asturias se han eliminado los descuentos por bajas laborales que mermaban las nóminas de los docentes, se ha reducido en 2 horas la jornada lectiva de los profesorados de los cuerpos de secundaria, lo que permite la creación de 417 nuevas plazas. Además, el cuerpo de maestros tiene una reducción de 2 horas complementarias. Desde AMPE no perdemos de vista nuestra principal reivindicación, que son las 23 horas lectivas en el cuerpo de maestros, tal y como orienta la normativa estatal. El Ministerio de Educación sacó una norma y orienta en este sentido, y además también en este curso existe una oferta de empleo público muy importante. Hay 781 plazas de oposiciones para maestros que se añaden a las 450 del año 2018. Es decir, en 2 años ha habido 1.231 plazas que van a ser ocupadas, o están siendo ocupadas por nuevos funcionarios de carrera. El sistema de oposición es el único sistema de estabilidad que existe. Nosotros valoramos especialmente las oposiciones porque permiten estabilizar las plantillas, que los proyectos educativos de los centros perduren en el tiempo porque los profesores estén estables. Además se consolida el empleo. En estos años de crisis se ha destruido empleo mayoritariamente y por otro lado se reduce significativamente en 1/3 con esas 1.231 plazas la tasa de interinidad en el Principado de Asturias. Es verdad que cada año se jubilan en torno a los 400 docentes, con lo cual es un poco la pescadilla que se muerde la cola, tenemos que ir persiguiendo. Esto solo respecto al curso y respecto a la legislatura. Con ser importante lo que acabo de citar, la convocatoria de oposiciones de este año y la del pasado, también a lo largo de la legislatura se han alcanzado acuerdos importantes entre los sindicatos, entre AMPE y la Administración. Por ejemplo, el acuerdo de profesorado discapacitado o los centros de difícil desempeño, o también un acuerdo para la coordinación de las oposiciones con otras comunidades autónomas. Se me olvidaba, también existe una oferta de empleo público para convocatoria de cátedras. Son 250 plazas que tienen que salir antes de que finalice el año 2019, que va a permitir que muchos profesores que desde el año 1997 aquí en Asturias no ha habido oposiciones de cátedras puedan optar por su mérito y su trayectoria profesional a la condición de catedrático.
Al margen de esto, algunos moderadamente satisfechos, les veo, o bastante satisfechos en este caso. Muchos profesionales de las aulas piden menos papeleo y más tiempo para dar clase. Comparten dicen que hay excesiva burocracia, todo tiene que ir con informes, con dimes, más trabajo y menos tiempo para los alumnos. Esta es... Luego me referiré a las cosas negativas y a las reivindicaciones que le tenemos a la Administración. No todos son parabienes. Y efectivamente la burocracia que asfixia la función docente es una de nuestras principales reivindicaciones. Le reclamamos a la Administración que simplifique, que reduzca la burocracia que, como digo, asfixia la función docente. Los docentes tenemos nuestras horas de clase y estas horas de clase están trufadas de documentos, de informes, de reuniones previas y posteriores, de elementos digitalizados que uno tiene que dedicar horas en aplicaciones informáticas que muchas veces no funcionan o que desde los propios centros no existen los recursos informáticos, no hay ordenadores, la conexión ADSL es muy mala, te tienes que llevar ese trabajo para casa, hacerlo desde tu ordenador, con tu impresora, con tu conexión ADSL. Son múltiples documentos que ahora estamos en vías de reducir, precisamente porque AMPE forzó en noviembre un acuerdo en el que no solo se introducían las 18 horas lectivas en los cuerpos de secundaria, esta reducción a la que me refería antes, sino también grupos de trabajo para estudiar cuál es la problemática en relación a la burocracia y, adicionalmente, un grupo de trabajo para el desarrollo del segundo plan de evaluación, del que hablaré luego si tienes alguna pregunta que hacerme. Correcto. Por otra parte, hemos asistido hace muy poquitas fechas a los exámenes de la EBAU, antes PAU, antes selectividad. Hay voces que reclaman que fuera única para toda España. ¿Ustedes cómo lo valoran? ¿Debería ser única para toda España o debería de ser cada comunidad autónoma una EBAU distinta? La EBAU es un elemento equilibrador. Es una prueba de medición que confronta centros públicos con centros concertados y privados. Mucho se oye hablar del nivel de exigencia en unos centros contra otros y por lo tanto en ese sentido es un elemento equilibrador, es un filtro común para todos, pero sí es verdad que se están detectando problemas entre comunidades autónomas referidos al nivel de exigencia, específicamente en algunas materias como historia u otras, donde bueno, pues, Asturias tiene 94 estándares de aprendizaje, Castilla y León tiene 69. Extremadura y Canarias tienen significativamente menos, no me atrevería a decir la cifra, pero anda en torno a los 40 y pico. Claro, esto no es razonable, porque el distrito universitario es único y un alumno de otra comunidad autónoma que por esa rebaja en el nivel de exigencia obtiene mejor nota, puede venir a Asturias y pisarle el puesto plaza, universitario a los alumnos que aquí tienen un nivel de exigencia mayor y por lo tanto han obtenido peor nota. Yo creo que el Ministerio, que es el responsable, y también las consejerías tienen que tomar nota de esta problemática y poner en marcha medidas que ajusten la realidad de las comunidades autónomas. Pues no sé si la solución será el examen único e igual para todas las comunidades, respetando las peculiaridades de cada comunidad autónoma, pero algo sin duda hay que hacer porque realmente se está perjudicando a unas comunidades frente a otras. Ustedes durante muchos meses han sido, y supongo que seguirán, muy combativos con el tema de las agresiones que sufren los profesores, ya sean físicas o verbales, a manos de alumnos y también de padres o de familiares de estos alumnos. ¿Cómo se cierra el año con respecto a estas agresiones? Bueno, en primer lugar tengo que decir que en la recta final del curso y de la legislatura, hace apenas 3 meses, la Consejería de Educación ha publicado un nuevo decreto de derechos y deberes de los alumnos que refuerza el principio de autoridad de los profesores. En Asturias existe una ley de autoridad del profesorado desde el año 2013 que estaba sin desarrollar con una normativa de inferior rango y que establezca, digamos, los parámetros más realistas de la vida en los centros educativos, y esto ha ocurrido ahora con esta normativa. También la Consejería de Educación ha
puesto en marcha en este tiempo una campaña mediante una serie de anuncios en medios de comunicación para la dignificación de la función docente. Sí. Creemos que es fundamental favorecer el clima de convivencia adecuado en las aulas, porque solo un alumno en un aula que entorpezca el derecho a la educación de todos los demás es algo que hay que evitar poniendo las herramientas que sean necesarias en manos de los propios docentes. La convivencia en términos generales en las aulas asturianas no es mala, sobre todo si la comparamos con otras comunidades autónomas, pero es mejorable, porque año tras año AMPE Asturias, en el informe del defensor del profesor, que lo tenemos desde el año 2005, pues venimos constatando casos de agresiones, de insultos, de amenazas, aparte de los típicos casos disruptivos que impiden al profesor ser clase. Empleamos en el inicio de las clases en torno a 10 minutos para poner orden. Sí. Cállate, bájate de la mesa, quítate la gorra, apaga el teléfono. Bueno, estas cosas que entorpecen la puesta en marcha de la clase, y muchas veces la convivencia se estropea por este tipo de comportamientos y otros que, llegando a ser más graves, AMPE tiene conocimiento de ellos en un número limitado, porque nosotros somos una organización sindical. Sin duda, la Administración Educativa, la Consejería de Educación, conocerá el 100% de los casos que son denunciados. Nosotros ya en este momento tenemos un número de casos similar a todos los casos del curso pasado. Es decir, el problema no decrece. Lo que es importante es alertar sobre el mismo, denunciar su existencia, que no sigamos la consejería, que no siga la política del avestruz, que no esconda la cabeza. Sinceramente creo que no lo hace, porque de hecho ahora mismo ya se está pensando en la prestación de una asistencia jurídica al profesor que sea víctima de acoso víctima de acoso, de violencia en los centros educativos. Es un paso adelante muy importante, porque hasta ahora el profesorado se sentía solo, desamparado, tenía y sigue teniendo el auxilio de AMPE, pero el de la empresa que te paga, el de tu contratador, el del Estado en este caso, es un sufragio muy importante, porque los docentes que son víctimas de acoso, de violencia, lo primero que les ocurre es que emocionalmente están destrozados, porque nadie va a dar clase. La gente va a dar clase los docentes vamos al aula con amor por nuestra disciplina y por los alumnos. Y todo se trunca un poco cuando eres víctima de violencia o de acoso. Dígame una cosa, hay 3 secretos que nadie parece que es capaz de discernir. El primero es el tercer secreto de Fátima, valga la redundancia. El segundo es por qué la chica de Titanic no le dejó sitio al chico en la tabla. Y el tercero es cuántos alumnos se matriculan de lengua asturiana. ¿Ustedes lo saben? Bueno, en los niveles no obligatorios sabemos que el número de alumnos escolarizados es reducido o incluso muy reducido. Estamos hablando de porcentajes siempre inferiores al 10% de los posibles alumnos que quisieran optar a esta materia. Realmente la lengua asturiana no tiene el tirón que se deduce por las matrículas, no tiene el tirón que algunos defienden para aseverar la importancia de la misma. Sin duda, la lengua asturiana tiene una importancia notable, porque está ligada y pegada a nuestra cultura y a nuestra esencia, y hay que protegerla y hay que defenderla. De hecho, ya existe desde el año 97 una ley de protección y uso que quizás no ha tenido el recorrido deseado. Es decir, yo entiendo que nadie que quiera manifestarse o expresarse en bable o en la fala occidental tiene ningún tipo de cortapisa gracias a esa ley para hacerlo, ¿no? Seguramente que la pregunta que me queréis hacer es ¿qué pasa con la cooficialidad, el run-run? Pues no sabemos, porque los políticos informan de una cosa y realmente muchas veces luego hacen otra. Es decir, no existe el consenso necesario ni siquiera entre las fuerzas políticas, y pienso que tampoco en la sociedad, tal como se desprende de las matrículas de alumnos escolarizados en lengua asturiana. No existe el consenso necesario para avanzar en este tipo de medidas que, por otro lado,
tampoco se han despejado las dudas sobre el coste real, que estamos hablando de millones de euros, sobre el coste real de la puesta en marcha de una medida que algunos dicen que no es necesaria para el buen desenvolvimiento de la enseñanza en el Principado, en el ámbito de la enseñanza. En otros ámbitos queda por ver, claro. Pues yo no sé lo que ocurre. Gobierno saliente, gobierno entrante, ¿qué le piden? Tenemos bastantes reivindicaciones para el gobierno entrante. Al saliente no le decimos nada más que, bueno, pues que hemos compartido 4 años complicados de crisis económica, aún así hemos sido capaces de ponernos de acuerdo y esto siempre es satisfactorio, pero es verdad que existen encima de la mesa materias de las que AMPE no decae en su exigencia y reivindicación. Hablábamos antes de la campaña de dignificación del profesorado. No puede haber una campaña de dignificación del profesorado si no se dignifican los salarios del profesorado. Claro. Somos los peor pagados del Estado y esto es absolutamente inadmisible. Los peor pagados, y encima de ser los peor pagados, un profesor cántabro cobra más que yo en este momento, de manera lineal, o de cualquier profesor de Asturias, 300 euros más que nosotros. Sí. Y no hay una justificación objetiva porque somos cuerpos estatales, es decir, el profesor de Cantabria y yo mismo somos dependientes de nuestras respectivas consejerías, pero pertenecemos en realidad al Estado, no somos funcionarios regionales en un sentido estricto del término. Sí. Y por lo tanto nuestros salarios tienen que estar al menos en la media de las comunidades autónomas. Un profesor del País Vasco, por su régimen fiscal, cobra 7.000 euros más al año que un docente asturiano, pero el cántabro, acabo de explicar cuál es la cantidad. Por lo tanto, equiparación salarial. No se entiende que los docentes seamos los únicos empleados del Principado que con fecha 1 de enero de 2019 no estemos insertos en el segundo nivel de desarrollo profesional. Sí. A nosotros se nos ha cercenado ese derecho, nos han dejado excluidos literalmente en la ley que lo regula. Correcto. Y por lo tanto no tenemos el segundo plan de evaluación docente, a pesar de que existe un acuerdo firmado por AMPE que dice claramente que tenemos que llevar los mismos plazos y cuantías que el resto de empleados públicos del Principado. En la Administración tiene que saber que cuando firma un acuerdo tiene que cumplirlo, porque al menos en AMPE somos personas de ley y vamos a exigir por todos los medios, incluso judiciales, que se abra el segundo plan de evaluación. Hay medidas adicionales muy concretas que esperamos que se desarrollen en esta próxima legislatura, como la mejora en el sistema de sustituciones del profesorado. No es de recibo que pasen hasta 15 días entre que un profesor que cursa una baja porque está enfermo y llega su sustituto, porque el alumno está sin profesor y esos alumnos, entre comillas, molestan en el centro, requieren el cuidado, la atención de otros profesores que no son necesariamente sus profesores, que son profesores de guardia y que en ese sentido, incomodan la gestión ordinaria del aula. Lo deseable es que esté el profesor de la materia. Claro. Si falta el profesor de matemáticas, en 2 o 3 días tiene que aparecer el profesor de matemáticas. Pedimos también la reducción para mayores de 55 años de la jornada lectiva. Me refiero a una medida estrella para nosotros, que es este es el momento de negociar, de acuerdo con la normativa, las 23 horas lectivas en el cuerpo de maestros. De las que hablábamos. Pues Gumersindo Rodríguez, presidente de AMPE Asturias, feliz final de curso y nos vemos para el inicio, a ver cómo se presenta el nuevo curso, ya con un nuevo ejecutivo desde la sede de presidencia del Gobierno regional. Sin duda irá bien, porque AMPE trabajará porque se mejore la enseñanza y las condiciones del profesorado. Pues que así sea. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vamos muy rápido a publicidad, volvemos y vamos a cambiar totalmente de asunto otra vez. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a continuar el programa de esta noche. Bueno, ya saben aquellos que nos siguen habitualmente
que la historia es un tema que nos apasiona y hoy vamos a conocer de primera mano, bueno, pues un fragmento, un capítulo de la historia, un periodo de la historia, quizás no excesivamente conocido por el gran público. Se trata de las guerras del Peloponeso y habrá quien tenga ya una edad y lo estudió y dice, ah, sí, de los griegos, habrá quien diga, ni idea. Bueno, quien sabe de ello y mucho es nuestra invitada de esta noche, Julia Guantes García. Ella, bueno, es graduada en Historia por la Universidad de Oviedo, máster por la Universidad Complutense de Madrid, actualmente becaria predoctoral Severo Ochoa en el área de Historia Antigua del Departamento de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, pues entonces, en estos momentos Julia está realizando su investigación doctoral bajo la dirección de la profesora Rosa Cid, forma parte del grupo Demeter, Maternidad, Género y Familia. Su último trabajo es un capítulo del libro titulado La otra cara del sufrimiento, en la presencia de los niños en la guerra del Peloponeso. Dentro de la obra, dentro del libro, las edades vulnerables, infancia y vejez en la antigüedad. Bueno, Julia, ¿por qué este trabajo? Bueno, la verdad es que este trabajo partió desde una iniciativa desde nuestro grupo de investigación que está especializado en la historia de las mujeres y la historia del género, y nos dimos cuenta a raíz de un seminario que tuvo lugar en 2017 tratando especialmente la cuestión de las familias, que había un vacío en cuanto al tratamiento de la infancia y de la vejez en el periodo antiguo. Entonces mi capítulo se inserta en esta obra que tiene como esos dos ejes temáticos sobre la infancia y la vejez. Yo creo que además temas que actualmente nos interesan bastante socialmente y que podemos ver hacia atrás en la sociedad, con lo cual yo presté especial atención a qué pasaba con los niños en la guerra, porque bueno, la guerra es el motor principal de mi tesis doctoral, entonces quise ver cómo les afectaba a los más pequeños y bueno, más o menos ese fue el origen. El origen. Bueno, ¿y qué nos encontramos dentro de este capítulo? Pues bueno, como de sinopsis. Así un poco como de sinopsis, la verdad es que bueno, es un capítulo bastante, digamos, sencillo, porque es una iniciación a la investigación. Y bueno, podemos conocer cómo ven los autores antiguos, especialmente Tucídides, que es el autor en el que yo me centro, la visión de la guerra y dónde encontramos a los más pequeños y a las más pequeñas. Entonces, bueno, a partir de esa obra literaria, pues yo voy analizando los pequeños fragmentos en los que encontramos a los niños y a las niñas y bueno, voy investigando sobre ello, más o menos. Claro. Tucídides es el gran cronista de ese conflicto, bueno, igual que luego, por ejemplo, Flavio Josefo lo fue de la guerra judeo-romana, bueno, como los primeros periodistas, como los primeros corresponsales de guerra, en este caso. Sin embargo, tú afirmas que la crónica de Tucídides está sesgada. ¿Por qué? Bueno, realmente cuando vemos autores grecolatinos especialmente, podemos decir que están sesgados porque bueno, ellos tienen un público muy claro, su público son hombres adultos, que ya no solo es el sexo, sino también está marcada la edad, y normalmente está destinado a hombres que son libres o ciudadanos, con lo cual no prestan en su narración gran interés por otras partes de la población, como pueden ser las mujeres, los niños, los ancianos, los enfermos. Pueden aparecer, aparecen pues de refilón, pero no son el elemento principal. Por eso sí que creo que hay una visión sesgada que nos cuesta encontrar a otros segmentos de la población en estas obras. Es bastante difícil. Claro. Dentro del capítulo has analizado el conflicto del Peloponeso. ¿Qué papel juegan los niños o jugaron los niños en esta guerra? Bueno, las referencias son muy escasas. De hecho, si lo he podido tratar en un capítulo cuando la obra de Tucídides es enorme, es porque apenas hay referencias. Entonces, el papel que juegan especialmente es un papel de sujetos dependientes vulnerables ante los acontecimientos que suceden. Por ejemplo, podemos encontrar episodios de gran violencia contra ellos. Por poner un ejemplo, Tucídides destaca, y de hecho lo critica, cómo los tracios invaden la ciudad de Mitilene y en ese proceso de invasión no respetan ni a mujeres ni a niños, y en concreto saquean una escuela donde acababan de entrar los más pequeños y los asesinan a todos. Entonces ese episodio es relatado con dura severidad por el autor. Pero bueno, encontramos cómo los intercambian como prisioneros de guerra, como por ejemplo, pues vemos
por ejemplo, en el caso suceden ciertos momentos de asedio, que las ciudades están asediadas, y por ejemplo el autor nos señala cómo en algunos casos se dieron al canibalismo. Entonces podemos pensar en cómo lo debían de estar pasando esos niños y niñas que, si bien no aparecen mencionados, pues sí que estaban. Entonces, claro, bueno, pues ahí podemos hacer una visión más amplia. Se da ahí un poco como el grito de los ausentes, ¿no? Sí. Sabes que están, pero no cobran protagonismo. Pero no cobran protagonismo, claro, dentro de la obra. Bueno, hubo quien dijo que los hombres protagonizan la guerra, las mujeres sufren la guerra y los niños pagan las consecuencias. Esto es así desde que el mundo es mundo. Quiero decir, los niños sufrían las consecuencias de la guerra del Peloponeso, sí. Y si vamos al conflicto más actual, al de Siria, y desde el Peloponeso al actual de Siria, lo llevan sufriendo. Evolucionamos, pero cuando vamos a lo peor, y lo peor quizás sea la guerra, volvemos a lo primitivo. Bueno, no es tanto hablar de primitivo, pero sí que hay una división muy marcada desde las sociedades de la antigüedad en que la guerra pertenece al dominio de los hombres, y lo que no es la guerra ya pertenece al resto de esferas. Entonces, por ejemplo, en particular en mi tesis doctoral, yo lo que trato de analizar es el papel de las mujeres en la guerra de la antigüedad, porque si bien no aparecen, o parece que no están, sí que están. Entonces, yo creo que es importante verlo desde otra óptica, y si bien, como bien dices, los niños y las mujeres lo han sufrido y lo están sufriendo, de hecho es algo que está pasando ahora mismo, a día de hoy, y no tenemos que olvidarlo, pues también verlo desde otra perspectiva, de que podemos encontrar a ciertos sujetos que a lo mejor han permanecido invisibles en la historia y que han cobrado un protagonismo mucho más importante del que los historiadores tradicionales les han dado. Entonces, bueno, yo creo que aún queda mucho camino que recorrer en ese sentido. Claro. Estaba ahora recordando lo que dijiste o lo que dijo de Tucídides en este caso, que critica con severidad, bueno, pues el asalto por parte de los tracios de una ciudad donde pasan a cuchillo a todo el mundo. Actualmente a algunos historiadores se les tacha de que analizan los hechos históricos basándose en el presentismo. Sin embargo, ya Tucídides, que era más o menos coetáneo de la época, ya critica aquello. Sí, bueno, pero ahí, por ejemplo, Tucídides, en ese fragmento en particular, está hablando mal de los tracios, porque está tratando a la población tracia como una población bárbara, y la diferencia es que está poniendo las bases de, digamos, lo que es la verdadera civilización en ellos, en los griegos. Entonces, no podemos saber con exactitud realmente qué sucedió. Pero yo creo que sí. Bueno, a ver, a veces sucede que intentamos implantar categorías del presente en el pasado, pero yo creo que en general los historiadores y las historiadoras utilizan esas categorías con cuidado y con cautela, porque si bien te pueden ser útiles para el análisis, pero no son exactas para la época en la que estás analizando. No tiene nada que ver la antigüedad con el presente. Claro. El conflicto del Peloponeso, la guerra del Peloponeso, se enfrentaron diversas ciudades griegas, destacando por su primacía respectivamente Atenas y Esparta. Bueno, en la cultura general, Esparta, bueno, pues parece que concebimos una sociedad completamente guerrera, una sociedad marcial, una sociedad dominada por la perfección, basada en la guerra o encaminada hacia la guerra. Quizás el cine nos ha distorsionado esto. En la película de 300 hay un entrenamiento ya desde pequeños a los críos, un entrenamiento brutal. ¿Esto era solo patrimonio de Esparta o lo hacían todas las ciudades griegas? Bueno, yo no soy especialista en Esparta, pero realmente lo que podemos ver es que, bueno, con respecto a Esparta, que me he ido un poco mal, con respecto a Esparta, las fuentes que tenemos son principalmente atenienses, o por lo menos propensas a los atenienses, con lo cual la información que tenemos, que hemos conservado, la tenemos que ver con cierto sesgo. Y bueno, ahora mismo la cuestión sobre si Esparta realmente era tan marcial, por ejemplo, sobre todo para las mujeres, que se dice que se entrenaban, que bueno, no que se entrenaban en la guerra, pero sí que entrenaban sus cuerpos, que iban al gimnasio. Son teorías que ahora mismo se están poniendo en duda, pero bueno, se están debatiendo, y la verdad es que yo creo que es una cuestión bastante interesante. Esparta es como un espejismo sobre lo que queremos ver, algo totalmente diferente a Atenas, que lo era, y entonces pues es algo muy diferente. Y volviendo al tema de 300,
Bueno, es que en tema de recreaciones yo creo que hay cosas muy buenas y que además yo creo que están, que son muy llamativas y que atraen a un montón de gente, pero claro, también está el factor del espectáculo. Claro. Y bueno, pues yo creo que sobre todo en términos de guerra, al final vemos como una sociedad absolutamente bárbara, salvaje. Y bueno, sí que eran diferentes a nosotros, pero ahora mismo nosotros también les pareceríamos salvajes en otros aspectos. Sin duda, de los que vengan dentro de muchos años les pareceremos más salvajes aún, ¿no? Y entonces de Esparta quiero entenderle que lo que conocemos es lo que escribieron sus enemigos. Sí, bueno, a ver, hay algunos autores como Jenofonte, que sí que es más propenso a Esparta y sí que lo alaba, pero las fuentes que tenemos de la antigüedad son fuentes muy pequeñas, sobre todo las literarias. Luego están pues otras fuentes como las iconográficas, las arqueológicas, pero Correcto. en particular las literarias, que son las que yo trabajo, pues bueno, sí, hay una mayor presencia de autores propensos a favorecer a Atenas que a favorecer a Esparta. Claro. Bueno, para aquellos que no conozcan al detalle este conflicto, ¿cómo finalizó? Bueno, finalizó un poco, podríamos decir, acabó venciendo Esparta, pero no fue una victoria, digamos, plena y que acabase con un imperio espartano, sino que más bien Esparta al final, dicen muchos autores que hay un declive de Esparta, entonces bueno, más o menos... No fue una victoria hegemónica. No fue una victoria hegemónica, exactamente. Perfecto. Grecia, en la actualidad, en nuestra sociedad actual, la idea de Grecia, cuando hablamos del mundo clásico, ¿ha quedado eclipsada por Roma? En algunos aspectos, yo creo. Por ejemplo, sobre todo en el tema este de la guerra, del ejército, yo creo que llama mucho más un legionario romano. En todos los temas de recreación histórica aparece un legionario romano, que algunos especialistas estamos pues cansados de ver legionarios romanos, porque hay mucho más, la sociedad romana es mucho más rica. Y respecto a Grecia, yo creo que ha tenido como un mayor impacto en cuanto a la mitología. La mitología en general, mucha gente la conoce y sabe que pues Zeus hizo aquello, Atenea hizo lo otro, pero se centran más en, yo creo que eso, en la mitología, o por lo menos esa es mi opinión personal. Pero yo creo que ambas sociedades tienen una proyección mucho más grande y que ahora mismo se están haciendo cosas muy bonitas de divulgación y que yo creo que va a permitir que el gran público conozca mucho mejor estas dos sociedades y que les interesen. Y bueno, más allá de Grecia y Roma, que también hay mucho más. Claro, sin duda. Bueno, Julia, próximos trabajos. Bueno, pues próximos trabajos. Bueno, estoy ahora mismo haciendo mi tesis doctoral y nada, realmente acabo de empezar, con lo cual está pendiente de publicarse un artículo en el que trato una leyenda fundacional de Roma, especialmente porque es una niña, de hecho también es una niña en el tránsito de dejar la infancia a la adolescencia, y que es retratada por los romanos como una joven valerosa que desafía al enemigo, que se llama Cloelia, aparece en Tito Livio, si a alguien le interesa. Y bueno, ahora mismo pues eso está pendiente, pero bueno, principalmente la tesis doctoral, Claro. Entonces bueno. Claro. Sobre la fundación de Roma, entonces, quitando el mito de Rómulo y Remo y la loba y que los amamantó y todo aquello. Esto es posterior, el episodio Cloelia es posterior, ya de hecho es al inicio de la República, pero claro, son episodios que consideramos como mitos fundacionales porque Tito Livio escribe en el siglo I y está hablando de un conflicto que fue siglos antes que él, entonces bueno, lo tenemos que tratar como una leyenda, un mito, pero con cierta cautela. Y realmente es muy interesante porque, por ejemplo, esta joven es entregada como rehén a un rey que no es romano, el rey Porsena, y junto a otro grupo de vírgenes. Y ella lidera al grupo de vírgenes que se rebelan en un momento, cruzan el Tíber en unas versiones a caballo, en otras a nado, que en sí ya es mostrado como un acto masculino, valeroso, porque una mujer no debe de hacer eso. Y entonces es relatado con eso, con mucha admiración por parte de algunos autores. Por otra parte, por otros autores no, por otros autores dicen que se tenían que haber quedado donde estaban. Entonces, bueno, Claro. es curioso. Para finalizar, ¿el mundo clásico nos da una imagen sesgada de la mujer o no nos la da y nos quedamos con muy pocos personajes? No sé, me viene a la cabeza Cleopatra únicamente.
hay muchos personajes femeninos importantes. De hecho, por ejemplo, justo el periodo en el que vive Cleopatra, hay mujeres romanas muy destacadas, por ejemplo, Fulvia, la esposa de Marco Antonio, la tercera esposa de Marco Antonio, Octavia, hermana de Octavio y esposa de Marco Antonio. Pero esas son mujeres de la élite, entonces sí, hay personajes muy destacados y muy llamativos, pero también tenemos que pensar en todas esas mujeres que no ocupaban las primeras páginas porque no eran de la élite, pero que sí que son interesantes para nosotros. Entonces, bueno, yo creo que sí, que hay muchos personajes que hay que adentrarse a descubrirlos y que además son apasionantes, yo creo que sí. Sin duda, pues Julia Guantes García, graduada en Historia por la Universidad de Oviedo y máster por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente becaria predoctoral Severo Ochoa en el área de Historia Antigua, el Departamento de Historia. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos un episodio tremendamente poco conocido, como es, bueno, pues la guerra del Peloponeso, y en este caso, pues quienes pagaban las consecuencias de ese conflicto y de todos los conflictos en general. Hubo quien dijo que la historia del mundo es la historia de sus guerras, y parece que quien paga la cuenta son siempre los mismos, las mujeres y los niños, en este caso, que fueron considerados como botines de guerra en muchas ocasiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos muy rápidamente a publicidad y en un momento volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a ir ya poniendo punto y final al programa de esta noche, en este martes. Bueno, y lo hacemos recibiendo al profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bueno, yo ya no sé, aquí alternando entre una ola de frío, una ola de calor que viene del viento del África, yo qué sé. Lo primero, aunque sea con retraso, muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. Que hace un par de días estaba, bueno, ayer. Ayer. ¿Y anteayer saltando la hoguera o cómo? No, ya lo de la hoguera ya queda para... Bueno, ¿y qué tal se pasó San Juan? Bien, nada, comida familiar y regalos múltiples, pero... ¿Y no pusisteis el huevo en el vaso de agua? ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? Porque todavía igual estamos a tiempo, a ver, ¿cómo es eso? No, hombre, ya pasó San Juan, pero para San Pedro se puede poner, A ver, entonces, a ver, cuénteme. 12 de la noche, en la noche de San Juan. Sí. Vaso de sidra. Sí. Lleno de agua. Ajá. A ser posible de agua manantial. Y si no, de agua del grifo que haya estado por lo menos un par de horas aireándose para eliminar cloro y demás. Bien. Entonces se coge un huevo de gallina, se casca. Hombre, mejor si es de gallina de aldea, y a ser posible con gallo y aspero en el corral. Pero bueno, si no de los que esté a temperatura ambiente, tanto el agua como el huevo, se casca a las 12 de la noche y se mete clara y yema en el agua. En el vaso de sidra. En el vaso lleno de agua. Sí. Entonces, pueden pasar dos cosas. Que a la mañana siguiente, porque hay que dejarlo al lado de la ventana para que el espíritu del santo, sobrevolando, vale por allí, pueden pasar dos cosas. Que al amanecer vas a mirar el huevo y encuentres una cosa espatarrada allí, la yema y la clara encima, blanquecina, plaf. Mal augurio, mal fario, que dirían los andaluces. Vaya. Mala suerte que se avecina. Ahora, puede suceder que la clara suba arriba al agua en forma de mástiles, con unas velas al aire, unas velas al viento. Desplegadas, es decir, que salga un bergantín, un velero. Bueno, o que solo salgan pináculos hacia arriba, que bien pueden parecer los pináculos de una catedral. Bueno, en ese caso hay que pensar en un buen augurio, una buena suerte al cabo de un año. ¿Probó usted? Sí. ¿Qué salió? A mí me salió, a ver, como una patera con un mástil y bandera de náufrago, eso que nos ponen en los cuentos, es lo que me salió. Bueno. De manera que, como dirían los franceses, me espera un año con sí, con sa. Con sí, con sa, en este caso. Con sí, con sa. Pues comencí, comenzá. Bueno,
estamos con mal tiempo estos días, pero dicen que el miércoles llega una ola de calor africano. Sí, con viento del Sahara. Sí. Claro, estos vientos africanos normalmente vienen muy cargados también de arena y de polvo, de polvo del desierto, que luego si llueve y nos dan un cielo rojizo, pues claro, por difracción de la luz y dispersión de la luz, predomina, absorbe mucho los colores, excepto el rojo, que es el que menos absorbe, entonces se ven unos cielos rojizos, sangrantes, pero es más, que si luego llueve, ese polvo forma mezcla con el agua, no se disuelve, por supuesto, pero digamos que llueve barrillo, y de ese color oscuro, oscuro rojizo, que parece que llueve sangre. Sí, es verdad. Sí, es verdad. Las 7 plagas de Egipto, una era que llovía sangre, ¿verdad? Esto, sí. Mal día entonces para lavar el coche. Mal día para lavar el coche, eso por supuesto. Por supuesto. No lo laves porque tienes que volver a lavar. Efectivamente, efectivamente. Bueno, peor aún, porque luego se pega el barrillo en la carrocería, que luego quitarlo de allí es un desastre. Venimos de unos días en los que hemos conocido los resultados de la EBAU, antes llamada PAU, antes llamada selectividad. La PAU, y hace muchísimos años, cuando Prim era cadete, se decía el examen de Estado. ¿De Estado? El examen de Estado. Anda. Sí, anda. Pero bueno, a mí me cogió el examen de madurez. ¿De madurez? De madurez, se llamaba de madurez del curso preuniversitario. Ahí estamos. O sea, querían calificar tu madurez intelectual para ingresar en la universidad. Luego ya se llamó selectividad, y luego prueba de acceso a la universidad, selectividad, y ahora EBAU, que no sé lo que significa muy bien. Vamos a ver, 93% más o menos de aprobados. Ya, aquí en Asturias, sí. Dos cuestiones. Una, por una parte, con un 93% de aprobados, ¿se la puede considerar prueba objetiva de criba para entrar en la universidad? No, prueba objetiva, hombre, yo creo que los criterios de corrección y de tal son objetivos. Ajá. Bueno, pues, oye, siempre hubo agua para bautizar, pero bien. En principio se entiende que sí, que es una prueba objetiva. Ahora, ¿es de selección? Bueno, como dirían discutiendo en filosofía, nego mayorem y distingo minorem, ¿no? O sea, niego la mayor, o sea, no es una prueba de selectividad, en el sentido de selección. Ahora hay que distinguir, es decir, como hoy, para el ingreso, en las distintas facultades y distintos tipos de estudio. No es lo mismo estudiar enfermería que estudiar medicina, que fisioterapia, que no sé qué, que terapia ocupacional, que no sé lo que es. Pues existen esas famosas notas de corte, consecuencia del numerus clausus de plazas que hay. Claro, entonces, ¿hasta qué punto el examen de selectividad es selectivo? Si no te da la nota media, la suficiente nota como para superar el corte, pues te han seleccionado. Correcto, correcto. Otra cosa es que esa selección sea tan diferente aquí en Lugo es la segunda pregunta. O en Villaconejar del Infante. ¿Debería ser la misma selectividad, en su opinión, que es un hombre ligado toda la vida a la docencia, igual en todo el Reino de España? Pudiera ser si en todas las comunidades autónomas de ese hipotético Reino de España hubiera los mismos planes de estudio y exigencias de estudio. Pero como cada comunidad autónoma tiene competencias para diseñar sus proyectos educativos y tal y cual, puede darse el caso de un individuo que los padres, por cambios de trabajo, de lo que sea, hoy estudia no sé qué, primero bachiller aquí, segundo de bachiller allá, y no sé dónde, y aquí estudió física, y allá resulta que vuelve a estudiar física, pero el examen es de química y no tiene ni puñetera idea, con perdón. Claro. Con lo cual es muy difícil unificar unos exámenes de selectividad en todo el territorio nacional cuando los planes de educación y de enseñanza son distintos. Y los temarios son, en algunos casos, pero vamos, brutalmente distintos. Claro. Curioso. Bueno, creo yo, no lo sé. Sí, es así. La última vez que nos veíamos, nos presentaba usted un libro
de problemas de física, ¿Sí? en el cual ya lo tenía finalizado, lógicamente, Sí. porque lo tuvimos aquí. ¿Está trabajando en otro? No Estamos para. trabajando ahora en la reforma de todos los textos de secundaria. Sí, ¿por qué? De los de bachillerato ya los habíamos reformado hace años. Esperemos que el nuevo gobierno en materia de ciencias, concretamente de física y de química, no tenga grandes cambios de temas, ni conceptuales, por supuesto, claro. Y estamos ahora pues adaptando más bien, iba a decir, el enfoque metodológico y el enfoque pedagógico, Sí. con muchas más actividades, más ilustraciones. Subraya la palabra patata en una palabra, vamos. ¿Cómo? Sí, a ver, cuando yo estudié el bachillerato, Sí. en segundo de bachiller, Sí. hoy sería tercero de la ESO, o menos todavía, yo que sé, era con 10 añinos o con tercer bachiller. Un agricultor cultiva patatas y tiene de gastos el 3% del no sé qué, y entonces en el laboreo de la tierra el no sé cuánto, y recolecta 3 toneladas, 2 quintales y 325 kilos, que vende al precio de 3,25 pesetas el kilo. ¿Qué tanto por ciento de ganancia tiene? Bueno, esto era en mi época. Sí. Cambian los planes, cuando tú estudiaste ya era un agricultor cultiva patatas y los gastos son A, laboreo, tantas pesetas, B, abonado tantas, C, pérdida de tanto, ganancias, venta de no sé qué, tanto, venta en el otro lado, cuánto. Encierran un conjunto de Ben, los gastos, en otro conjunto de Ben, los ingresos, y por diferencia de ingresos y gastos conocerás las ganancias. Sí. Bien. Después, un agricultor cultiva patatas, los gastos fueron 53.400 pesetas, o en euros. Los ingresos fueron 48.000 y tal. ¿Hubo pérdidas o hubo ganancias? Sí. En la actual enseñanza. Un agricultor cultiva patatas, bla, bla, bla. Actividades. Subraya la palabra patata y discute sobre ella con tu compañero. ¿Entiendes? Lamentablemente es así. Por eso digo que estamos ahora adaptando los textos un poco a subraya la palabra patata. Subraya la palabra patata, evidentemente. Bueno, ¿cada vez se estudia menos? ¿Perdón? ¿Cada vez se estudia menos? Yo creo que no. Lo que pasa es que cada vez se estimula menos el estudio. Sí. Entonces, si al niño le exiges para un 7, él dará para un 6. Sí. Puede haber alguno que intente sobrepasar. Sí. Pero si le exiges para un 6, él dice, a ver si... Entonces, el alumno que estudia para sacar un 5 normalmente saca un 3. Sí. Sí. Entonces, si tú exiges para un 5, el alumno se esfuerza para sacar un 3, sabe que con un 2 le vas a aprobar y que con un 1, si protesta la inspección, también. Ay, Dios mío, esto nos daría para mucho, pero lo que nos toca ahora es jugar al limón. Vamos con la ráfaga de limón. Mi limonero, señor, entero me gusta más. Un inglés de oye, y un francés de hola, la. Profesor Fidalgo, ante usted el difícil reto del limón. Vamos allá con ello y puede ganar unos dulces de Camilo Blas, referente en la repostería asturiana. Después de todo lo que explicamos de las nuevas técnicas, Esto, vamos a ver... subraye la palabra limón. Subraya la palabra limón. Efectivamente. Y ahora verán ustedes que si no acierto en equilibrar el metacentro con el centro de gravedad y todo eso, pues la moneda se cae al fondo. Allá vamos. Como tiene que ser, se cayó al fondo. Buscó claro. fondo en este caso, no hubo suerte. A ver, ponte para acá, canela, ponte para acá. No hubo suerte, pero lo probaremos la semana que viene. Bueno, aquí estaremos. Gracias, profesor. Buenas como siempre. noches. Nos vamos a ver con el profesor, pues en nada, en 7 días. Con ustedes nos vemos mañana a las 10. Gracias por su atención. Buenas noches.